de Catacao. San Miguel de mi Piura señorial, el soleta que requema en las arenas de Piura, de este sol incandescente del desierto de Sechura, de este sol incandescente del desierto de Sechura. Amigos, amigas, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Identidad Cultural, Catacaos en la historia de la patria. Como siempre tenemos que poner la parte técnica en buenas condiciones porque el programa es en vivo y en directo, de tal manera que ustedes también puedan captarnos con nitidez, tanto en las imágenes como en la parte que corresponde al audio. Agradecemos a muchos televidentes por las preguntas que nos han dado respecto a la primera etapa. Nosotros en nuestro registro las anotamos y vemos, todas son importantes, todas son interesantes, que resaltan el espíritu de los tayanes, el espíritu progresista, el espíritu de desarrollo. Supieron ellos organizarse, no permanecieron aisladamente, supieron liderar curacazgos, esto que lo hemos perdido, mantener unidad, de respeto a la autoridad, que era el monarca, el curaca mayor en todo Catacaos, y cuyo centro de reuniones para el Consejo de Curacas era el local que se ubicaba ahí donde está en los actuales momentos el Templo San Juan Bautista. Ahí era el centro de Curacas, llamémosle tambo especial en aquella época, porque no le podemos llamar edificio, ¿no? Fueron tambos especializados para eso, que se reunían todos los curacas llegados de los diferentes curacazgos de la cultura tayán, de la parte norte, sur, este, oeste. Y esas reuniones estaban justamente orientadas a mantener la unidad de la nación tayán. Por eso es que ustedes en los libros van a encontrar la palabra, no fue una cultura, muchos historiadores, antropólogos, arqueólogos o historiadores lo manifiestan, pero fue una nación porque estaba dividido en curacazgo, es decir, fue un estado unido, los unía los curacazgos o los principios administrativos, los principios de producción, ¿no? Y organización dentro de una extensión o espacio geográfico. Es por eso que encontramos nombres con la del idioma tayán en diferentes lugares del norte del Perú. Por ejemplo, bueno, empezando por Ñarigualat, tenemos un tambo llamado Mocarac, tenemos la parte que corresponde a Cucungarac, más a la parte norte Muñuelap, Tacalac, y seguimos, ¿no? La parte que corresponde a los Marca Huilca, Pohecho, Almoctase, Pariñac, o sea, y así llegamos hasta los Tumpis y la parte del Ecuador, Manta. Entonces, hoy día ha variado, nos están dando un nombre o denominación
a los lugares donde predominaron los curacazgos dentro ya del idioma netamente. Aquí en el mismo centro de Catacaos encontramos ya palabras que se han perdido, no hemos sabido controlar o preservar el uso del idioma materno. Y ahorita pues estuviéramos hablando parte de lo que es el tayán o también la parte quechua, que cuando fuimos invadidos por los quechuas, impusieron su idioma, algunas que otras palabras, pero los que fueron más fuertes, los españoles, obligaban a aprender su idioma que nos trajeron. Y eso creó confusiones también dentro del habla, con mentiras y tantas cosas, pues pudieron conquistar la sabiduría de un pueblo, que eran los tayanes. Bueno, ahí hemos tratado de resumir en pocas palabras algunas de las preguntas respecto a la parte idiomática, pero de hecho que los tayanes tuvieron su idioma, que le han denominado los investigadores el idioma sec, terminación C, y todas las palabras, o en su mayoría, terminan en C. ¿Y qué quiere decir C? En el idioma tayán la C es agua, que significa un valle con agua. Por eso justamente los hombres y las mujeres que llegaron procedentes de otros lugares se instalaron porque había agua, había vegetación, había ríos donde pescar, donde alimentarse. Pues el río no era, en esa época sus aguas no eran contaminadas y habían peces en cantidad. Es por eso que también se ubicaron en la parte de lo que hoy se conoce con el nombre de San Pedro, ¿no? Y en San Pedro también se convirtieron en pescadores. Parece que San Pedro fue, para aquellos tiempos era puerto pesqueros, ¿no? Ahora decimos una caleta, ahora decimos una playa, etcétera, donde llegan pescadores artesanales, pero era un lugar amplio para la pesca y para de ahí distribuirlo a nivel de Curacao. La mayoría de la población tayán se ubicó cerca al mar o cerca a un río, y entonces hubo pesca. Es por esta razón que los tayanes fueron pescadores. Es por esta razón que los tayanes, como se ubicaron cerca al agua, a los ríos, acá era el río Lengash, repetimos, el río Turicarami, que corresponde hoy a la parte de Sullana, era los Poecho, los Turicarami, y la parte de los Tumpis. O sea, hubieron 3 grandes ríos que abastecieron, podríamos decir, la mesa alimentaria de los tayanes, ¿no? Algunos me dirán, pero no había mesa en aquellos tiempos. Pues no podemos decir que utilizaron las manos, utilizaron los objetos de barro, o sea, de arcilla. Tenían una manera de sentarse, pues, con lo que le llaman la forma de sentarse india, pies cruzados en el suelo, y utilizaron el mate o potos para comer. Y si me van a decir que no habían cucharas, pues para eso estaba la mano, ¿no? Hasta la fecha hemos visto en algunos lugares donde existe la extrema pobreza, de verdad que niños que les sirven y comen el arroz, por ejemplo, con el pescado o la carne en la mano, ¿no? Entonces,
estamos nosotros pensando que en esa época pues no había la industria de la madera en sí como hay ahora, no había la metalurgia desarrollada para hacer las cucharas, etcétera. Entonces, nosotros también tenemos que ubicarnos en esos tiempos, y si no sabemos ubicarnos, ahí está el problema. Queremos desarrollar una cultura que le corresponde a la expresión o interpretación de otros investigadores. Es por eso que me decía un profesor de uno de los colegios de acá, me llamó y me dice: profesor, gracias por el programa, felicitaciones, estoy bebiendo su parte de su trabajo, no sus enseñanzas, le voy a decir. Yo doy a conocer cultura para desarrollar cultura también y enseñarle a los niños la verdad histórica de nuestro pueblo, porque le estamos olvidando. Solamente cogemos a Catacaos desde el punto de vista republicano, ¿no? Desde el punto de vista republicano, y por eso nos quedamos estanca, pues. No vamos al aspecto primigenio de Catacaos, cómo se inicia Catacaos, cómo fue Catacaos, ¿no? Ni siquiera tocamos la colonia. La colonia lo tocamos acá desde el punto de vista del arte, ¿no? De la paja toquía en general, del oro y de la plata, ¿cierto? Que le llamamos artesanía. La artesanía viene en general de todo lo que produce el hombre con las manos. Es un arte sano. Es un arte sano. Ya cuando ponen máquina ya no es artesano, es fabricación de un arte cultural, de máquina. Entonces, por ahí nos estamos entendiendo con profesores, con ciudadanos, con pobladores, porque, bueno, yo dentro de mis consultas que voy al hospital, me he encontrado con profesores, con padres de familia, con jóvenes, y ahí me hacen preguntas, ¿no? Me alegra mucho, porque el tema de conversación es netamente cultural. De eso tenemos que ocuparnos mucho, conversarle a nuestros hijos. Si es que no sabemos, bueno, ahí está el problema, ¿no? Tenemos que aprender para enseñarle a nuestros hijos. Por eso es que decimos acá que Catacaos está perdiendo su historia. Y me duele mucho cuando dicen que Catacaos está perdiendo su historia. ¿Por qué razón? Porque está perdiendo su alma. Está perdiendo esa memoria grandiosa que tienen todos los pueblos. Y esa memoria grandiosa le da identidad cultural. Si nosotros le enseñamos a un niño, a un hijo, hija, etcétera, o en el colegio, un niño o niña, ¿qué estamos perdiendo ahí? La identidad cultural. Nos estamos alejando y dejando de lado la verdadera historia de nuestro querido pueblo Catacaos. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo mientras estamos viviendo, mientras hemos formado familia. No seamos como hay autoridades que verdaderamente no conocen el desarrollo histórico de Catacaos, ni tampoco el marco o espacio geográfico ocupado por Catacaos. Bueno, y nos dejamos quitar terrenos por la creación de distritos, porque nunca hemos protestado contra la territorialidad propia
del distrito. Y cada vez nos van achicando, nos van mochando. Y cuidado con que perdamos la parte de Congorá. Y de pronto Catacao solamente va a quedar acá por el kilómetro 14, 20 de la parte oeste. Porque la Huaca se está extendiendo. Quienes han ido a la Huaca conocen muy bien, tanto en agricultura como también en construcciones, ¿no? La Huaca, que es la parte más cercana de los límites con Catacaos. Y ahí en ese territorio de la Huaca, pues se encontraron fósiles, ¿no? Fósiles de ballenas, tremendas ballenas, que ahí lo tiene un señor Zarango en su museo particular. Entonces, hay que visitar todo eso, los profesores que se encargan de estudiar o de enseñar la historia de los pueblos, lo que se le llama la identidad cultural de un pueblo, donde se trabaja, ¿no? Y los programas de desarrollo, educación y cultura local, los llamados BEL. Entonces vamos a tener un vacío que, debido a la falta de coordinación entre los centros educativos de la localidad o del distrito con la autoridad local, vamos perdiendo. Y esto va a generar enormes vacíos en un joven cuando le pregunten sobre la historia de Catacao. No sé, me dice, no sé. Y hay varios, ¿no? Hay varios. Bien, vamos a terminar esta partecita y luego pasamos a la otra pregunta, que es esto, acerca del fundador, ¿no? Me estaban preguntando de que los libros generalmente exponen aquí la parte que corresponde al libro Jacobo Cruz Villegas, y otros autores, dice, afirman que Catacao fue fundado por un pájaro errante de voz estruendosa. Claro, así dice el mito, así nos han contado, así la fuente llamada oralidad se ha puesto de manifiesto sobre la fundación de Catacaos. Y entonces seguimos con el mito y no lo analizamos totalmente. La semana pasada les dije un poco acerca de Megnón. Y al respecto, aquí en Catacaos hay un niño más o menos de 1 año, 2 años, que tiene el nombre de Megnón, ¿no? Según la mitología y la expresión del Sec utilizado por Jacobo Cruz, Genaro Massa también está acá tiene un libro respecto a los tallanes. Y hay otros que establecen que en Catacao llegó un pájaro errante de voz estruendosa. Vamos a analizar esas 2 palabras, nada más para entenderlo mejor en el campo de la historia. Pájaro errante. Bueno, nosotros vemos todos los días pájaros que están por estación acá, como las golondrinas, por ejemplo, ¿cierto? Las golondrinas se van a otro lugar y después de un tiempo regresan. Los papagayos, ahora que no hay cosecha de maíz, no llegan por acá. Otra porque los han espantado también con la bala, con la pólvora. Y otras porque no hay los cultivos que habían antes, etcétera, ¿no? Pero un pájaro puede ser errante instintivamente, que lo hace porque es por instinto, pues. La pregunta es, ¿o es el hombre que se convierte en errante en la búsqueda de lugares
que le brinden las condiciones necesarias para poder desarrollar su vida. Es el pájaro. Y que de ser grande, pues quizás sea un hombre fuerte, ¿no? Un hombre fuerte, porque a través de la historia, en todas las sociedades, siempre han habido o han existido hombres con gran capacidad de desarrollo, de organización, que buscaron lugares para poder instalarse y vivir ahí. Fueron los líderes de aquella época, es que ahora le llamamos liderazgo, ¿cierto? El famoso liderazgo que salió de moda hace algunos años y escuchábamos a Miguel Ángel Cornejo, etcétera, con los nuevos esquemas de vida en la parte productiva. Esto también se dio en los diferentes lugares del mundo en épocas pasadas, con diferentes características, por cierto, con diferentes acciones. ¿Cuáles eran? Pues hoy día, por ejemplo, tenemos la industria, el comercio, que es lo que están dando duro, la producción de elementos para realizar el comercio, tanto interno, hablemos del comercio local, comercio regional, comercio nacional y el comercio internacional. Es por eso que en las universidades ya tienen sus programas, ¿no?, de estudiantes o futuros profesionales, ¿no?, especializados en comercio exterior. ¿No? En esa época era el trueque, pues, un producto con otro. Idiomas diferentes, pero importante era intercambiar productos alimenticios que no se producían para la producción. Aquí entre los chimú, los tayanes, los chincha, etcétera, el intercambio era así. Y era con balsas. Ahora no, pues tenemos aviones, tenemos enormes barcos, etcétera, por la tecnología y la industria productiva que se está dando en estos momentos. Entonces, en esa época, pues, al hijo le enseñaban a pescar, pues, porque no había universidades, ¿no? A confeccionar balsas, por ejemplo, que era la parte de la artesanía, de la carpintería. Y intercambiar el producto con otro, que le llamamos trueque, porque no había moneda, no había comercio, etcétera. Es así. Ahora no, le enseñamos que tanto la exportación, el costo de los productos, la calidad del producto, etcétera, etcétera. En esa época, pues, encontramos ese aspecto productivo caracterizado por el trueque y por lo que había, ¿no? Por lo que había, por lo que tenían, por lo que hacían, ¿no? Entonces desarrollaron la agricultura porque había agua y había necesidades. Ahí está el cuadro de necesidades. Había necesidad de alimentarse. La pesca, porque había necesidad de alimentarse también. Y esa pesca, esa necesidad les hizo que confeccionen redes de pescar. Entonces, de las necesidades van a nacer una serie de actividades. Les repito, no había el comercio que hay hoy día. Y ese hombre errante era el que buscaba nuevos lugares para poder vivir. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué época se construyó
Muchos dicen la fortaleza, todavía escuchamos la palabra fortaleza de Narihualá. No es otra cosa, miren ustedes ahí, es una construcción de adobe y adobones de forma piramidal truncada, se trunca, al estilo de las pirámides de México. ¿No? Algunos arqueólogos manifiestan que era una imagen de los cerros de los Apus que quisieron hacer aquí en Catacaos, porque acá en Catacaos no había las características de los terrenos necesarios para la existencia de los cerros. Entonces construyeron para la adoración los lugares o locales sagrados. Huaca quiere decir templo sagrado. La parte que tenemos que hacer la aclaración correspondiente, porque aquí hay otra pregunta que nos han hecho. Si la capilla que está al costado, dicen ellos, de la fortaleza de Narihualá, corresponde a la etapa Tayán. No, la capilla no tiene que ver absolutamente con la etapa del desarrollo Tayán. Esa capilla fue ya construida por el año, si mal no recuerdo, 1915, 1903, ya porque ya la religión católica, que vamos a ver más adelante, ya estaba en Catacaos. Y había necesidad pero sí les voy a adelantar lo siguiente. Había necesidad de construir capillas para realizar el centro de adoración a la nueva imagen llegada por estos lugares, al nuevo Dios, ¿no? Que era el Cristo crucificado, y levantaron en todos los lugares, en las partes altas de las llamadas lomas, que no son otra cosa que huacas, la construcción de capillas. Así. Y si no había capilla, colocaban una cruz, la llamada la cruz mayor, una cruz grande, muchas veces de color negro, en su mayoría. Y fueron colocados por misioneros franciscanos. Pero ya pues en la etapa republicana hubo eso con la finalidad de eliminar, ¿no?, el culto o adoración a las huacas sagradas de los tayanes. Y fue así en todo el Perú. Fue así en todo el Perú. Ponían una capilla nueva, ahora le llamamos iglesias, sobre la huaca o templo Tayán, ¿no? Así que esto es la verdadera construcción de los tayanes. Así que cuando visitemos Narihualá, esto hay que visitarlo. Bueno, hay una parte, esta es la mejor parte que está conservada, ¿no? Porque el tiempo, las lluvias han empezado a deteriorarla, a malograrla. Falta un proyecto de reconstrucción, por supuesto, que esto puede partir de iniciativa de la municipalidad, donde el consejo municipal, no digo el alcalde, el consejo municipal en pleno o en su conjunto apruebe el proyecto o la necesidad de tener un proyecto de restauración de la huaca Tayán, lo que necesita una inversión de millones y millones de soles o de dólares, que también se habla aquí en el Perú, ¿no? Y también por largos años, porque esto no se hace, por decir, en un año. No puede llegar una maquinaria, ¿no?, y destrozarla. No,
acá tiene que ser un trabajo minucioso, propia de arqueólogos y restauradores. Propia de arqueólogos y restauradores. Y esto no utilizan ni siquiera lámparas o palanas. Utilizan barilejos, utilizan brochas. Y avanzar 1 metro de excavación significa tener por lo menos 1 mes, porque se va estudiando cualquier elemento o evidencia cultural que se encuentre en estos lugares. Entonces, aclarado para ustedes que pertenece solamente a la cultura tayá, la parte que corresponde que le estamos mostrando, y la parte que corresponde a la capilla no es la capilla ni el cementerio, porque se dan cuenta, fácil es darse cuenta que en el cementerio ya hay cruces en la tumba de los difuntos, unos que se le llama el difunto angelito y otro el difunto adulto, pero eso los tayanes no conocieron la cruz, no conocieron la cruz, ¿no? Esto se conoce con la llegada de los españoles. De eso tenemos que aclarar. Me contaba un colega, un amigo que había ido con unos alumnos allá a la parte de Narigualá y bueno, y escuchaba a una colega que ese era el cementerio, inclusive les contaba cómo llevaban a sepultar a un niño, párvulo que le llamamos, con un adulto. No, eso es ya de la etapa republicana o quizá parte de la etapa colonial. Los españoles nos trajeron muchas manifestaciones culturales que perduran hasta la fecha. Bueno, eso lo vemos en la etapa de Catacaos en la colonia. Repetía pues una parte que corresponde a la voz estruendosa de Megnon. La otra interpretación que podemos dar, esa voz estruendosa, debemos analizar, por eso tenemos que analizar, no es la voz de un pájaro, los pájaros no tienen voz, tienen un cántico, en ese caso dijera de cántico estruendoso, que se le va a escuchar a cuadras, a kilómetros. La voz estruendosa, la fuerza, la voz grave del líder para mandar, para dar esto a sus súbditos o a su conjunto de personas que lo acompañan. Y continuamos hoy día con otras preguntas que nos han hecho, porque creo que se nos va a ir el programa ahí, acerca de el famoso Cerro Tunal. No sé si nos vamos a una pausa y volvemos. Sí, volvemos, porque les agradecemos de antemano a ustedes por su sintonía, de verdad. El patrón de Catacao, San Miguel de mi Piura señorial, el sol está que requema en las arenas de Piura, de este sol incandescente del desierto de Sechura, de este sol incandescente del desierto de Sechura. Otra vez, mi San Juan, el patrón de Catacao, San Miguel de mi Piura señorial, un rico voto
Bueno, continuamos con el desarrollo. Las preguntas son buenas y cada vez vienen más y más y no vamos a salir de esta etapa, ¿no? De la etapa del desarrollo de Catacaos en la parte de la autónoma del desarrollo cultural de la patria, ¿no? Así fue, de verdad que esto. Ahí nadie los molestaba, ¿no? Nadie los molestaba. Tranquilamente se desarrollaron. No había esa invasión de productos que hoy nos da el capitalismo, ¿no? No había. Hoy día nos envían hasta alimentos no saludables, ¿no? ¿No? Cantidades se producen acá y que, bueno, nosotros los peruanos lo aceptamos, tanto de la industria nacional como de la extranjera. Por ejemplo, en los cumpleaños de niños, ¿no? Pobres niños, de temprana edad comenzamos a malograrles el estómago. Y bueno, y vamos a la pregunta que corresponde al Cerro Tunal. Una de ellas es: ¿dónde se encuentra ubicado el Cerro Tunal? Siempre se ha escuchado. Hay una televidente que nos dice que su abuelito le conversaba que el Cerro Tunal era el límite de Catacaos y que figura en las escrituras. Si nosotros vamos a los testimonios o escrituras que tienen años de la época de nuestros abuelos, llamémosle, hablan ahí que Catacaos va desde la ribera del río Piura, en este lugar, hasta la parte oeste, ¿no? Y termina el Cerro Tunal. Pero poco nos ha importado, nos ha interesado caminar hasta esos lugares o ir de visita ahora que se puede porque hay carretera y conocer los límites de Catacaos. Ningún alcalde, ninguna autoridad, por lo menos imitó a Menón, llegar a ese lugar y ahí arriba en las alturas decir: aquí comienza mi querido distrito Catacaos. Cuando les preguntan a muchos regidoras, nos dicen que, bueno, así dicen las escrituras, así nos han dicho, pero no conocemos. Entonces, a nivel de consejo municipal, pueden sacarse, así como hacen, por ejemplo, actualmente el motocross, ¿no? Hacen el atletismo, hacen los reinados, ¿no? Por lo menos organizar un tours al Cerro Tunal, con un buen guía que conozca, con una buena guía que conozca, se llega. Vamos a decir, en el día, esta fotografía es tomada en horas de la noche, ya, por uno de los amigos que le gusta, Frank León, que le gusta investigar. Y algunos campesinos le contaron que durante la luna llena, las noches son muy hermosas, muy bonitas para acampar en ese lugar y dormir ahí plácidamente. Y ahí está, lo ven ustedes. Sí, no es el sol, porque algunos estaban hablando del sol, es la luna. Es la luna, porque el sol tampoco se le puede tomar foto directo, ¿no? Entonces, es la luna en horas de la noche. Ahí van algunos de Paita, hay algunos que van de acá de Piura, pero de aquí de Catacaos no conocemos que han ido.
Entonces, eso en la actualidad, bueno, no confundirse porque más hacia a la derecha, la parte de la Tortuga, hay un cerro que se llama el Cerro Azul o Cerro Negro, que se le conoce de esa manera, donde dice que es un cerro que encanta a las personas, a todo ser viviente que va por ahí los encanta y pues ya no salen, ¿no? Ya no salen. Que ahí un pastor de ganados iba con un promedio de 100, 200, 300 ganados y por ir al cerro, subir a esa pequeña altura del Cerro Negro o Azul, se encantó con todo el ganado. Ahora casi nadie quiere subirlo porque esa parte, ese cuento, y tiene miedo, pues, tienen miedo. Entonces acá el Cerro Tunal sirve también para realizar para acampar, ¿no? Una actividad de campo, de dormir ahí, llevar todo su elemento para protegerse, que viene a ser la carpa, bueno, los alimentos, etcétera, y estar una noche, o también experimentar lo que sucede en el día y en Cerro Tunal, cocinar, desayunar, cocinar para el almuerzo y en la noche cenar y pasarla muy bien. Muchos van en época de verano, bueno, en el otoño, otros van en primavera, en invierno hace bastante frío. Bueno, eso lo conocen ustedes, ¿no? Ahí está esta parte maravillosa de lo que tiene Catacaos. Por ejemplo, en un calendario, aquí le estamos dando ideas también a los fotógrafos, tomar esta gran belleza y publicarlo en un calendario, por ejemplo, o darle a conocer y poner láminas a los alumnos, distribuirlo, lo que es el Cerro Tunal. Entonces, aquí se dice que ahí subió Menón, miren ustedes, tiene un promedio de 80, yo le calculo 100 metros de altura máximo. Abundaba la tuna, por eso les decía el Cerro Tunal. Ahora ya no lo encuentran, pues usted sabe que a la tuna lo han industrializado ya, que había la famosa cochinilla, ¿no? Cochinilla. Entonces ya lo llevan para la parte que corresponde a los cosméticos de las mujeres. Bueno, nosotros hemos tenido curiosidad de coger una, matarle y sale el color rojo, pero bien acentuado. Me decía un amigo, un ingeniero industrial, que es el que utilizan para la parte del lápiz labial. Bueno, claro que ahora ya esto lo están mezclando, o hay una producción artificial, pero lo natural es eso. Y que bueno, los tallanes lo utilizaron también para la combinación de colores. Es importante esto. Hasta este cerro terminan, yo no quiero decir terminaban, terminan los límites, el oeste de Catacaos, ahora es Catacaos. Fíjense todo el terreno que hemos perdido nosotros, no hemos sabido mantener esto por desconocimiento, falta de lectura, falta de elementos que precisan el territorio de Catacaos. Entonces, ahí vemos la pregunta de nuestras amigas o amigos que nos han dado o nos han alcanzado para la aclaración y al mismo tiempo para el conocimiento que el caso requiere. Ese es Catacaos Bay. Acá hay otra pregunta que nos dice si solamente la Huaca Ñarihualá es la única construcción
Tayán, muy buena pregunta, felicitaciones. Felicitaciones. No, fueron muchas las que existieron, pero los españoles realizaron excavaciones llevados por el apetito del oro y de la plata. En algunos casos con la finalidad de encontrar estos valiosos metales, las destruían. Pero los tayanes supieron dónde encontraban, dónde los escondían. Pero como la pregunta es si es la única, no, son varias. Tiene usted la huaca de Cucungará, que ahora le llaman Curamori. Cucungará, o la población, ya les voy a precisar mejor, que la población de Curamori está sentada en una huaca llamada Cucungará. Cucungará quiere decir lugar o zona productora de camotes, y era la que se encargaba justamente de los tubérculos, pues, del camote, de la yuca, ¿no? Era la ciudad o ciudadela que le llaman ahora, pero la palabra es ciudad del curaca Mecnón. Mecnón. Él era el fundador de Catacaos y tenía la potestad o derecho de administrar este sector denominado Cucungará, por ser una zona netamente productiva, y no de estar muy alejado de la huaca Ñarihualat, o construida al dios Hualap en Ñarihualat. ¿Por qué razones? Por la comunicación inmediata y por la defensa del espacio geográfico de los tayanes. Siempre hubieron rumores de que se preparaba una invasión chimú. Miren que eran casi fueron contemporáneos con los tayanes, con los yambayek, pero siempre hay deseo de expansión, les he dicho anteriormente. Y entonces quisieron ellos protegerse y ubicaron ahí en ese sector esta ciudad con sus torreones correspondientes para la defensa. Y la administración estaba a cargo del curaca Mecnón. Esto era Cucungará, y ahora el nombre Cucungará se está perdiendo y solamente se está usando el nombre de Curamori. El espacio era grande. Conversaba en alguna oportunidad con uno de los alcaldes de Catacaos, le decía, hay que recuperar, porque también era una zona donde se producía el algodón nativo, ¿no? El algodón nativo. Las mujeres y los hombres de Cucungará fueron tejedores también. La mayoría de las poblaciones tayanes eran tejedores, sabían tejer. Es que esta cultura aparece durante el periodo de los desarrollos regionales. Este desarrollo regional tenemos que entenderlo como la actividad humana grandiosa de aquellos tiempos. Se desarrolla la cerámica, la agricultura, la ganadería, se desarrolla
todo lo que es el arte en sí. Y ahí en Cucungará se han perdido los pollos, ¿no? Hemos encontrado con mi amigo Miguel Zapata solamente 2 lugares, 2 casas que tienen los famosos pollos. ¿Qué son los pollos? Son unos pequeños lugares construidos de adobe, por lo menos de unos 80 centímetros de altura, ¿no? Por 1 metro, llamémosle actualmente 1 metro de ancho, donde descansaban los tayanes. Y también servía para sentarse, para dormir, etcétera, o para conversar con otro amigo. Esto hay que retomarlo. Si bien es cierto, Catacaos es otro distrito, Curamori también, pero la línea histórica existió. Aquí en Catacaos actualmente no vemos a ninguno. Esos pollos servían para descansar, para dormir, por ejemplo. Es por esta razón que hay autores que afirman que los tayanes fueron llamados así porque dormían en lugares llamados pollos boca abajo. Así lo sostiene, por ejemplo, Genaro Massa, así lo sostienen otros investigadores, pero dentro de la arqueología moderna serán ellos los que nos dicen. Pero nosotros, curiosamente, probamos para sentarnos, almorzamos ahí, descansamos ahí y al final, bueno, le voy a descansar como los tayanes, boca abajo. Y los catacaos no hemos perdido esa costumbre de dormir boca abajo, todavía hemos encontrado varios. Bueno, ahora lo hacemos en petate. Pero esos eran los pollos, la función de los pollos, ubicados delante de las casas, de las viviendas tayanes. Lástima que se estén perdiendo. Pena que se estén perdiendo, porque eso debemos conservarlos. Muy bien, vamos terminando con la última pregunta, de dónde se cultivaba el algodón pardo. ¿Es verdad que en pozos artesanales? Sí, es cierto. Esos pozos artesanales que le llama eran los llamados, o se le llaman actualmente, huachaques. ¿Qué quiere decir huachac? Huachac quiere decir chacra hundida. Chacra hundida. Yo tengo conocimiento de hasta de 3 huachaques en la parte de mi Tierra Santa, pero que últimamente lo están ocupando uno, los están enterrando y bueno, nadie ha dado a conocer. Y la comunidad está dando terrenos en esos lugares, así irresponsablemente, sin convocar a los propietarios, que todos esos terrenos pertenecen a la comunidad. Ya fueron terrenos comprados a los hacendados, que después de apoderarse o adueñarse de esos sectores, esos territorios, comenzaron a vender. Ya estaba acá la escritura, ya estaba acá la organización administrativa española predominando en el territorio tayán. Bueno, a esto los huachaques, ¿qué cultivaban en los huachaques? Generalmente 2 productos, ¿ya?
dos productos. El primer producto que cultivaban ahí era el maíz. Era el maíz. A ver, la alimentación en primer lugar. La alimentación en primer lugar. Acá nos preocupamos en la actualidad en otra cosa. Segundo producto, el algodón de colores. En línea, por decir el color marrón, en otra pequeña zona, el algodón crema, el famoso algodón caqui, el azul o azulino, etcétera, porque acá se conocieron 5 colores. Era una planta grande y sabían muy bien utilizarlo porque utilizaban para los telares. Acá en Catacaos hubieron telares, hubieron tejedores. Antes que los tejedores de sombrero están los tejedores de mantos, están los tejedores de alforjas, de bolsos, etcétera. Se ha perdido esa parte del arte en Catacaos. Entonces los huachaques servían para eso. ¿Y por qué? Porque se aprovechaba la humedad del pozo. El pozo aflora, ¿no? Esa agua le servía tanto para el consumo como para las plantas. Entonces, ellos aprovecharon una especie de andenes hasta donde llegaba la humedad del pozo. Si nosotros realizamos una excavación aquí en Catacaos, encontramos que la napa freática está más o menos a 3 metros. Y antes, aquí en Catacaos, la parte céntrica de Catacaos está, ¿no?, rápidamente encontrada, como decimos, está encima. Es por eso que Catacaos es un lugar bendito en agua, y sobre todo en agua potable. Muchos dicen, no, desapareció el pozo del agua potable que estaba en el centro de la Plaza de Armas. Mentira, ahí está. ¿Qué uso se le puede dar en los momentos actuales? Ya es cuestión de estudios de especialistas, ¿no? ¿Hacia dónde? Porque ahí hay un pozo, no recuerdo si eran 120 litros de agua por minuto que botaba ese pozo. Pero de ahí se abastecía a partir del año 1909, recién se viene a utilizar el pozo de agua potable de Catacaos. Construcción de un ingeniero inglés de apellido Duval, o Duval si quiere. Entonces, esto. Ese no es un volcán, como muchos dicen. Catacaos, el volcán está en el centro de la Plaza de Armas. Cualquier día ¿no?, explota o erupciona y nos vuela a todos, ¿no? Ya los vulcanólogos, los científicos hubiesen dicho, este es un volcán. No, esa es una gran fuente subterránea de agua y que nos permite, pues, tener agua potable. Entonces los tayanes supieron aprovechar el afloramiento, o sea, la napa freática, para sus cultivos. Y tenían pequeñas chacras que sacaban con sus depósitos e iban a irrigarlos, ¿no?, a regarlos, como decimos. ¿Sí? Pequeñas, ¿no? Iban a regarlos en pozos pequeños y tenían producción. Es decir, los tayanes no sufrieron por la alimentación, porque supieron aprovechar los recursos. Hoy día los recursos no los sabemos aprovechar y queremos que todos nos den, ¿no?, todo así. Entonces, cultivaban pues algodón de colores, 5 colores. Últimamente el ingeniero
Genaro Valverde, me dijo que habían encontrado una planta con algodón negro, que con los Tayanes lo conocieron. Bueno, él es ingeniero agrónomo, los estudios lo están realizando. Si es así, pues ni que hablar, tenemos que agregar. ¿Y saben por qué? Porque siempre repito que en la parte de Reque los colores son 11. Y hace poco salió una publicación que estaban realizando la exportación a Alemania y Francia. Pues ahí no se vende el algodón por quintales, toneladas, sino por kilos, pero que tiene un costo muy elevado que va a favorecer o que favorece a los productores. Bien, creo que estamos llegando a esta parte final de las respuestas a las preguntas que no nos han hecho. Muchas han coincidido y nosotros hemos concentrado en una pregunta con la finalidad de que se aclare este panorama. Ya la próxima ingresamos a la parte que corresponde Catacaos en la colonia. Eso es importante. Desde ya vamos que esta parte lo iniciamos o lo vamos a iniciar con la llegada de los españoles al territorio de Catacaos. Todo eso era Catacaos. Muchos le llaman, los Tayanes llegaron, los españoles llegaron a fundar San Miguel de Tangarará o de Piura por un territorio desconocido. No quieren reconocer a la cultura tayán. Es por esta razón que en los llamados textos guías, especialmente de Santillana, que se edita en España, nunca ha considerado el estudio de la cultura tayán, porque por ahí ingresan y cometen una serie de crímenes. Pero esto lo vamos a ver en la próxima semana, que creo que nosotros lo dividimos en 4, pero parece que habría que agregarle una o dos sesiones más. Yo le llamo sesiones, pero todo depende de la producción. Bien, amigos y amigas, hoy hemos tratado de Catacaos, pues todavía en la etapa autónoma. Hemos respondido a varias preguntas. Espero o esperamos nosotros en conjunto, de aquí del canal, de todo el equipo, que ustedes estén satisfechos con la respuesta. Si hubieran algunas otras preguntas, bueno, para la próxima, pero ya deben ser cortas, ¿no? Sobre el pozo quieren saber. Ah, Sobre el pozo. ese pocito, este es un pozo que está en Casagrande. Ah, de la Plaza de Armas. Ya, ahora ya, claro, ya lo estoy captando todo. Elévalo un poquito para. Este pozo fue construido, repito, en el año 1909. Y les amplío los conocimientos. ¿Cómo se construye? Ya había el proyecto de traer ferrocarriles a Piura, entre ellos el ferrocarril Paita-Piura. No estaba considerado Catacaos. Entonces, con la constructora inglesa, que era la encargada, la especializada de la fabricación de ferrocarriles, acordaron extender el ferrocarril hasta Catacaos. Pero uno de los requisitos del contrato que tenían que firmar la compañía era que en cada lugar, ¿no?, donde la población se concentraba o el lugar principal de la población,
que eran las plazas de armas y estaban frente a las municipalidades, y a su alrededor vivía la gente, llamémosle noble, de clase, vivían las autoridades. Estas autoridades nunca quisieron ir al río a carrear agua, ¿no? Nunca. Entonces la característica fue que tenía que construirse pozos a donde llegaba el ferrocarril, especialmente a las ciudades compuesta donde las autoridades de gobernantes hispanos. Uno era Catacaos. Y sí hicieron contrato con esta compañía inglesa, no recuerdo el nombre muy bien, pero el ingeniero representante era el ingeniero Duval, un inglés especializado en la construcción de los pozos para la extracción del agua en estos lugares. Realizaron los estudios y el lugar especial era la plaza de armas de Catacaos. Y ahí el agua salía en un buen estado, potable, y tenían que ir construyendo su pozo. La época era la utilización, no era el concreto como hoy día se utiliza. La época de utilización era el ladrillo. Era el ladrillo. El ladrillo, y a medida que perforaban, iban dándole la construcción arriba, no abajo, sino arriba, y dejándolo caer. Entonces, es por esta razón que más o menos de los 30 metros hacia abajo encontraron mayor cantidad de agua, mayor afloramiento, y pusieron ahí ya la tubería con esos motores de aquella época, motores de explosión, motores grandes que se daban para justamente extraer el agua, ¿no? Ahí hicieron este pozo que tiene agua ahí hasta la fecha. Lo que pasa es explorarlo más ya con las técnicas modernas, con la finalidad de que Catacaos tenga otro pozo de agua. Esto sería. En esa época, pues, los privilegiados de tener agua potable eran las autoridades. Cualquiera no los tenía. Los de los sectores, llamémosle el pueblo en general, no tenían agua. No tenían agua. Si querían tener agua, tenían que ir hasta esos lugares con sus latas o cerámicos grandes, o la lapa también, existía la lapa grande, para traer a su domicilio, porque a algunos les salía más cerca que ir a los pozos artesanales del río. De ahí, pero con el tiempo, este pozo fue eliminado por estar en el centro, y el aumento de la población, bueno, ya se tornaba peligroso. De igual manera les informo que en Piura, en la Plaza de Armas, existía un pozo de agua potable cerca al monumento llamado el Monumento de la Pola. Ahí está. En Sullana de igual manera, ¿no? En todos los lugares donde había estacionamiento del del tren, ¿no? O sea, una estación de ferrocarril, se construyó uno. En algunos lugares los españoles abandonaron ya porque vino la industria moderna con motores modernos y de mayor potencia, y también constructores especializados para realizar la construcción de los pozos de agua potable, que hasta la fecha permanecen abandonados, pueblos sin agua potable,
a medida que va creciendo la población, no tienen en cuenta la expansión y los servicios básicos para la población. Lamentablemente esto sucede y se aprueban proyectos, se aprueban fundaciones o creaciones de asentamientos humanos, pero sin servicios básicos. Ahí está el problema. Y lo único que hacen es jalar o llevar el agua potable de las partes céntricas de la ciudad, donde disminuye la presión. Entonces, bueno, ahí les he dado otra información. De tal manera que vamos a concluir que este pozo que está en el centro de la Plaza de Armas no es volcán, es una fuente subterránea de agua potable, corriente que según algunos estudiosos viene de la parte del Amazonas, no viene del mar, que si viniera del mar, bueno, el agua fuera salada, pero acá es un agua, ¿no?, muy especial, que no la tienen en otros lugares, solamente Catacaos. Ahora, como fuente subterránea y profunda del Amazonas, siempre hay que investigarlo, pero si nosotros vemos en la sierra, la humedad es constante, ¿no? Nadie sabe las profundidades, porque todavía el hombre no ha llegado. Solamente los israelitas conocen muy bien esto, ¿no? Porque ellos no tenían agua, ¿no? No llovía y no quedó otra cosa que realizar estudios en sus desiertos y encontrar agua, y de ahí al agua le llamaron oro. De ahí vinieron acá a aprovechar las partes desérticas de Trujillo, alguna parte desértica de acá de Sullana, etcétera, pero eran unos técnicos muy especializados, ¿no? Entonces, hasta aquí, bueno, ya estamos terminando el programa. Gracias por sus preguntas, repito, y gracias por su sintonía. Y de antemano, nuestro saludo a todos los maestros, ¿no?, de Catacao, de Piura y del país, porque se acerca la celebración del Día del Maestro, que es justamente el sábado. Que sirva para elevar la conciencia, para dialogar de repente con las autoridades, que las autoridades aprovechen este día para reunirse con los profesores y hacer el PEL, llamado Plan Educativo Local. Y quizás saquen buenas sugerencias respecto a estos proyectos que necesita Catacaos. Son siempre sugerencias que damos porque es importante conocer la parte que corresponde a Catacaos. Bien, es la historia de nuestro pueblo en sus etapas correspondientes. No es la totalidad, repito, es parte de la historia de nuestro pueblo. Y este pozo de agua potable del que me han hecho la pregunta no corresponde a la etapa formativa de la cultura tayán, sino corresponde ya a la etapa republicana, por eso nosotros lo hemos tocado. Pero es importante dar la respuesta, porque si yo le digo para la próxima o en su debido tiempo, ustedes van a decir no lo sabe, no lo conoce, y bueno, solamente lo que nos dice. No, aquí conocemos muchas cosas, pero hemos decidido prestar el apoyo al productor y director Carlos Alberto Lachira, que está acá con nosotros siempre, siempre en control Paqui Fernández, como siempre,
preocupada por la calidad del sonido, y su amigo de siempre, Matías Cruz Sandoval. Señoras y señores, muchas gracias. Será hasta la próxima. Saludos a todos los maestros de Catacaos y del Perú. Vamos, Lari. Eso, eso. Mi San Juan, el patrón de Catacao, San Miguel, de mi Piura señorial, el sol está que requema en las arenas de Piura, de este sol incandescente del desierto de Sechura, de este sol incandescente del desierto de Sechura. Otra vez. Mi San Juan, el patrón de Catacao, San Miguel, de mi Piura señorial, un rico poto de chicha para calmar la sequía y una chola buena moza que me dé los buenos días, y una chola buena moza que me dé los buenos días. Ay, sí. Puente de Piura revive las esperanzas de viejo criollo que añoran esos tiempos de bonanza. Con mi San Miguel de Piura, Juan San Juan de